Feliz sábado les deseo a todos mis queridos hermanos. Espero que por la gracia de Dios todos estén gozosos y disfrutando de este maravilloso día a pesar de los embates de todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Mas sin embargo, queridos, lo que vemos a nuestro alrededor escrito está, así que no debería tomarnos de sorpresas porque la palabra de Dios es inequívoca y hay que darle cumplimiento. Ahora, el problema está en que si nosotros estamos preparados o no para enfrentar lo que viene en lo adelante. Porque como dice el himno que acabamos de escuchar, que es el himno 311 del Linario Adventista del Nuevo, dice que cuando junte Jesús las naciones que ante Él han de comparecer, ¿cómo hemos de estar cada uno de nosotros en ese juicio? Así que les exhorto, queridos, escuchar este mensaje, un mensaje que ya ustedes tienen conocimiento del mismo porque ya hemos madurado en los caminos del Señor, y este mensaje es traído en el día de hoy por parte de nuestro Señor Jesús porque necesitamos refrescar nuestro conocimiento y a la vez necesitamos que otras personas conozcan sobre este gran evento conocido como el juicio que se está llevando a cabo en el trono de Dios. Y muy pocos tienen conocimiento de este juicio. Así que mis amados, un abrazo en Cristo les envío a todos y que las bendiciones del cielo sean sobre cada uno de ustedes. Queridos, existen muchas palabras que cuando se mencionan causan temor en el corazón del ser humano. Por ejemplo, cuando escuchamos la palabra guerras, escuchamos la palabra crisis, pandemias, enfermedades, huracanes, terremotos, tsunamis, desempleo, separación matrimonial, muerte, etcétera, etcétera. Todo esto causa temor en nosotros, ¿verdad? Pero hay una palabra en específico que cuando la leemos o la escuchamos, yo diría que causa en nosotros pánico, causa en nosotros preocupación, causa temor, miedo, hasta se nos eriza la piel. Y esa palabra es la palabra juicio. Si vamos al diccionario podemos entender un poco más sobre esta palabra porque tiene mucho significado, ya que la ciencia le ha puesto muchos nombres. Por ejemplo, está el juicio apodíctico, está el juicio asertorio, juicio contencioso, juicio contradictorio, juicio convenido, juicio de menor cuantía, juicio de mayor cuantía, juicio declarativo, y la lista continúa, queridos. Así que cada nombre que le han dado a esta palabra tiene un significado diferente. Pero en la Biblia encontramos esta palabra que, por cierto, no tiene muchos significados, porque es bien clara, es bien tajante y contundente. Y la palabra juicio en la Biblia solamente tiene tres fases, o yo diría tres tipos de eventos que se suceden unos detrás del otro. Pero sin embargo, estos tres eventos tienen la misma connotación, es decir, tienen un mismo significado con un solo destino. Por eso los cristianos que tenemos una mejor visión sobre esta palabra o sobre este evento, al escucharla, nos causa un mayor impacto. Se nos eriza la piel, nos causa un poco de temor más que el resto de la humanidad, porque este juicio del cual nos habla Dios, queridos, es para vida o muerte. Pero para vida o muerte eterna. Por ejemplo, un juicio llevado a cabo por los hombres en un tribunal o corte suprema contra un asesino en serie, una persona que le ha dado muerte a muchas personas. Pues la Corte Suprema determina de que la sentencia para este reo es la pena de muerte. Ahora, ¿creen ustedes que la pena de muerte decretada a este reo es el fin de su existencia? Es decir, ¿ya esta persona no tiene esperanza alguna? Pues eso depende de él, porque conocemos historias de personas condenadas a muerte que en su espera por su ejecución han conocido a Cristo, se han arrepentido de todas sus acciones y han pedido perdón por sus pecados, y Jehová los ha perdonado. Y aunque el hombre lo ejecute, esta persona tendrá esperanza en el día de la resurrección. Pero los juicios de Dios, queridos,
sobre esta tierra tienen una mayor connotación, porque en este juicio se dictará una sentencia justa y definitiva. Unos con una sentencia para vida eterna y otros con una sentencia para muerte eterna. Y precisamente sobre el juicio de Dios hablaremos un poquito hoy. Así que vamos a orar antes de comenzar. Oramos. Padre de amor y misericordia, te damos las gracias una vez más, Señor, en esta hermosa mañana de sábado, por todo el amor y la paciencia que has tenido con cada uno de nosotros. Te rogamos que prepares nuestra mente y corazón para poder ingerir el alimento que nos traes en esta mañana. Te suplicamos, Padre, por la presencia de tu Espíritu Santo para que se mueva en cada uno de nosotros y salgamos convencidos de que el juicio que estás llevando sobre esta humanidad es para todos, sin excepción de algunos, y que en dependencia de nuestra relación contigo se dictará una sentencia, ya sea para vida o muerte eterna. Escóndeme detrás de la cruz, Señor, y háblale a tu pueblo a través de tu siervo. Es en el nombre de nuestro Señor Jesús que te lo pedimos, te lo imploramos. Amén, amén y amén. Amados, el mensaje en esta mañana está basado en la lectura bíblica que leyó nuestra hermana Yesenia, que encontramos allí en Apocalipsis 14:7, que es el mensaje que Dios nos envía a través del primer ángel, diciéndonos: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de ¿qué? La hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Queridos, ¿por qué creen ustedes que se está llevando a cabo un juicio sobre esta tierra? ¿Creen ustedes que es realmente necesario? Pues a través del mensaje de los tres ángeles vamos a entender un poco la razón por el cual nuestro Padre Celestial, siendo el Dios del universo con la mayor potestad y poder que cualquier otro ser, le fue necesario llevar a cabo un juicio. Y mis amados amigos y familia que se encuentran conectados, presten atención, porque el mensaje de hoy, estoy seguro, queridos, que te llevará a reflexionar, y a partir de hoy vamos a hacer muchos arreglos en nuestra vida. ¿Sabes? Cuando te encuentras con una persona que nunca se ha interesado en conocer a Cristo y le hablas sobre un juicio que Dios está llevando a cabo sobre este planeta, eres causa de burla. Se burlan de ti, sí. Así como se burlaron los antediluvianos de Noé cuando Noé les decía: vendrá un juicio sobre ustedes si no se arrepienten, caerá diluvio sobre la tierra y los destruirá a todos. Pero cuanto más se burlaban, cuanto más Noé le predicaba, más se burlaban de él. Y no entendieron hasta que vieron la pura realidad, pero ya cuando decidieron arrepentirse, era demasiado tarde. Queridos, es lógico, es muy lógico que le hables a personas incrédulas y seas causa de burla, y no te crean, y ellos decidan continuar su vida como la han llevado siempre. Para eso el diablo siempre estará ahí, para hacerles creer que los mensajeros de Dios son personas fanáticas, son locos, decrépitos, personas sin sentido común, etcétera, etcétera. Es bien triste esto, la verdad. Pero encontrarte con personas que se identifican contigo como cristianos, como personas que creen en Jesús, y les habla sobre el juicio de Dios sobre esta tierra y se burlan de ti, son más dignos de lástima que aquellos que nunca les ha interesado conocer a Jesús. Y de estos existen muchos en todo el planeta. Miren, amados, dice Apocalipsis 14:6, hablando sobre el mensaje del primer ángel, que traía consigo el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, que todo el mensaje que aparece aquí en la palabra de Dios no es solamente para un pequeño grupo de personas que decidieron creer en Jesús, sino que es para toda la humanidad. Creas en Jesús o no, este mensaje es para ti también, mi amigo, si aún no te has decidido a creer en Jesús. Este mensaje es para toda nación, tribu, lengua y pueblo. En otras palabras, este mensaje es para todos los países que componen este mundo. Es para todos los barrios de este mundo, para todos los idiomas que existen en este mundo y para todos los pueblos existentes en este mundo. Así que este mensaje es para toda la humanidad sin excepción de nadie. Y este evangelio eterno que trae este ángel consiste en conocer a Jesús como tu creador, como tu salvador, como tu protector, pero también como tu juez.
Y cuando escuchamos la palabra juez, se eriza la piel, porque sabemos que un juez es quien dicta sentencia sobre una causa. Y a muchos, pero muchos cristianos solo les interesa conocer un solo aspecto de Jesús, y es que Jesús es su Salvador. Jesús me ama tanto que entregó su vida por mí. Jesús ya todo lo hizo, yo no tengo nada más que hacer. Él me perdona las veces que sean necesarias porque Él entiende mis debilidades. Y como me ama tanto, me perdonará las veces que yo peque. Al final yo seré salvo. Esas son las palabras de muchos cristianos. Cuidado, queridos, con nuestra manera de pensar, porque el mensaje del primer ángel nos da evidencias de que a Jesús hay que conocerlo en todos los aspectos y no solamente como nuestro Salvador. A Jesús, queridos, hay que conocerlo completo y no solamente en un aspecto de su ministerio. Cuando tengamos una mejor visión espiritual de quién es verdaderamente Jesús, entonces lucharíamos por ser cada día mejor, lucharíamos por agradarle más y lucharíamos por hacer su voluntad en esta tierra. Porque ese que te ama tanto, ese que te formó en el vientre de tu madre, ese que murió colgado en una cruz por amor a ti, ese que en estos momentos se encuentra intercediendo por ti como tu abogado, también será tu juez para darte una sentencia justa, y solo dependerá de ti si esa sentencia se convierte en favorable o desfavorable para tu vida. Mira, queridos, vamos a ir avanzando paso a paso. Lo que Jesús hizo en la cruz fue pagar la condenación del pecado, ¿verdad? Se ofreció a sí mismo como cordero inmolado por nuestros pecados. Y lo que está haciendo en estos momentos en el santuario es aplicar su sacrificio a todos aquellos que lo aceptan. ¿Pero que aceptan qué cosa, amados? Pues aquellos que aceptan a Jesús como su creador, como su salvador, como su abogado, como su protector. Pero también hay otra actividad que se registra en la Biblia, y es sobre el tema que estamos exponiendo hoy, que es sobre un juicio. Así que también tenemos que aceptar a Jesús como nuestro juez. Ahora, ¿cuándo comienza ese juicio? ¿Será que ya comenzó? ¿O comenzará al final de los días de este mundo cuando venga Jesús? Sé que a muchos este tema no les interesa porque prefieren vivir ajenos a la verdad, y todo porque no quieren interrumpir su vida de placer a base de amonestaciones. Por tanto, deciden no interesarse en estos temas. Pero también sé que hay muchos como ustedes, mis amados, que este tema es de gran interés para su vida. Así que este mensaje no quedará en el aire, será llegado a muchos, tocará muchos corazones y muchos tomarán grandes decisiones en su vida. Nuestro Señor Jesús, en su ministerio, mientras estuvo caminando durante esos 3 años y medio entre nosotros, hizo mucho énfasis sobre el juicio. Y allí en Mateo capítulo 12, verso 37, leemos estas palabras: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aquí se habla de un juicio, queridos. Así que tenemos que dar cuenta delante del tribunal de Dios. Dice la sierva de Dios, referente a esta cita en su libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 95 de 1906, que necesitamos, escuchen bien, tener una lengua santificada, que tenemos que dejar de ocuparnos de las faltas de otros, que tenemos que refrenar algunas palabras que puedan traer malas influencias a otros, porque si nos complacemos con estas cosas, estaríamos blasfemando el nombre de Dios. Sigue diciendo ella: además, tenemos que luchar para que nuestra lengua no se consagre a Satanás, porque la lengua que Dios nos ha dado es para glorificar a Dios a través de nuestras palabras. Porque si no luchamos por mantener una lengua refrenada, escucha bien, querido, si no luchamos porque nuestras palabras agraden a Dios, entonces vendrá con toda seguridad los castigos del cielo sobre nosotros. A esto es a lo que se refiere Jesús en esta cita de Mateo capítulo 12, verso 37, que por nuestras palabras seremos justificados, pero también por nuestras palabras seremos condenados. Otra cita más mencionada por Jesús, que tiene que ver sobre el juicio a esta humanidad, la vemos allí en Mateo capítulo 11, verso 21. Dice así: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo
que hubiesen mostrado arrepentimiento en silicio y en ceniza. Queridos, 2 ciudades donde Jesús hizo muchos milagros. Pero sin embargo, como dice la sierva de Dios en su libro Review and Herald, de la página 2 a la 6 de 1896, que los actos de amor y compasión hechos por Jesús en estas dos ciudades fueron considerados como asombro por los ángeles del cielo. Fíjense el gran trabajo que hizo Jesús en esas 2 ciudades. Los ángeles se asombraron, pero sin embargo la gran mayoría juzgaron a Jesús con indiferencia. Y debido a la dureza de su corazón, dice ella, siguieron su vida como si el tiempo y la eternidad fueran dignos de ellos. Dice que muy pocos de esas 2 ciudades aceptaron a Cristo como su Salvador. Por eso, mis amados, Jesús hace énfasis de un juicio sobre ellos al expresarse así: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Como queriendo decir, ustedes no tienen idea de lo que les espera. Ahora, lo mismo que pasó en el tiempo de Jesús, que las personas lo ignoraban, lo despreciaban, lo juzgaban y no les interesaba para nada conocerles, conocer su amor, conocer el verdadero objetivo por el cual había venido. ¿No lo ven ustedes hoy día igual? Hoy existen más personas que no les interesa para nada conocer a Jesús, y por esas personas vino Jesús a este mundo, porque las ama, pero por no hacer caso a la voz de Dios tendrán que verse frente a un tribunal donde el juez será el mismo Cristo Jesús. Amados, el tema de un juicio sobre esta humanidad lo vemos plasmado y fotocopiado a lo largo de toda la Biblia. Y miren, hay un problema aquí, porque la gran mayoría de los cristianos tienen como creencia de que habrá un juicio. Sí, ellos creen de que hay un juicio. Pero según ellos, ese juicio será cuando Jesús regrese a esta tierra, apoyándose en la cita bíblica que encontramos allí en Mateo 25, versículo del 31 al 46, donde Jesús dice que cuando Él venga en gloria con los santos ángeles y se siente sobre su trono, pues reunirá delante de Él a todas las naciones, y entonces empezará el gran juicio, donde pondrá uno a la derecha y el otro a la izquierda. Unos irán a morar con Él para siempre, y el otro grupo será lanzado al fuego eterno. Pero sin embargo, queridos, esto es una parábola para que tengamos una idea de cómo será el juicio sobre esta humanidad, donde solo quedarán 2 grupos. Porque cuando Cristo venga con sus ángeles, ya la suerte de toda la humanidad estará echada. El juicio se ha llevado a cabo. El que fue sellado como santo, pues santo se quedó. Y el que fue sellado como culpable, pues culpable se quedó. Y tendrá que enfrentar su condena, una muerte eterna sin esperanza alguna. Miren, queridos, para aquellos que no tienen un mejor discernimiento en cuanto a este juicio, al principio les dije que el juicio de Dios tiene 3 fases o 3 tipos de eventos que se suceden uno detrás del otro. ¿No han escuchado hablar sobre los juicios de Dios sobre esta tierra? Porque en realidad no es un solo juicio, no es un único juicio, sino que Dios trae sobre esta tierra 3 tipos de juicio. Está el juicio de investigación, que es el que se está llevando a cabo en este momento, y por ende en esta primera fase está en juego nuestra salvación, porque luego que se cierre esta primera fase del juicio, se cerró la gracia para la humanidad. Luego viene como segundo el juicio de sentencia, que es donde se va a dictar sentencia después de investigar todos nuestros actos. Y como tercero está el juicio de ejecución, que no es otra cosa que la condenación otorgada a todos aquellos que encontraron culpables. Tal vez diciéndolo así a la ligera, muchos no lo encuentren ilógico, porque mirando desde un punto de vista cómo funciona un juicio en la tierra, sabemos que el culpable inmediatamente lo presenta ante un juez y en poco tiempo dictan su sentencia. Aunque han habido casos que lo han tenido que postergar por falta de pruebas y demás, pero al final dictan su sentencia. Pero vamos a ver a la luz de la Biblia por qué Jehová necesita llevar a cabo estos 3 tipos de juicios. Tenemos que entender, en primer lugar, queridos, por qué razón se necesita un juicio. En segundo lugar, quién es el que desarrolla este juicio. Y en tercer lugar, por qué la razón de 3 fases en este juicio. ¿Acaso Dios no tiene la potestad y el poder de decir: todo lo que respira y se mueve ha sido creado por mí, así que todo me pertenece y todo lo que yo haga está bien hecho, y no le voy a dar vueltas al asunto, así que voy a dictar sentencia por esto y punto? Perdón.
porque yo soy Jehová de los ejércitos, el creador del universo. ¿Puede o no puede hacerlo? Pues claro que sí, amados. Miren, en un tribunal terrenal se ha postergado un juicio muchas veces por falta de pruebas. Pero en el tribunal celestial este juicio que Jehová trae sobre esta tierra no se ha postergado por falta de pruebas, sino por otra razón, y sé que muchos de ustedes lo saben, ya que Jehová no tuvo que defenderse contra las acusaciones de Satanás, porque la mejor prueba de demostrar su inocencia y su justicia fue el tiempo. Tal vez al principio hubo dudas en el universo sobre la verdadera justicia de Dios, pero el tiempo ha sido testigo de las acciones de Satanás para demostrar sus mentiras y engaños. Pero hoy vamos a refrescar un poco nuestro conocimiento y a la vez le vamos a dejar saber a aquellos que desconocen esta verdad. Vamos a ver el verdadero motivo por el cual Jehová tuvo que comenzar este juicio. Y el objetivo principal de un juicio, mirándolo desde nuestro punto de vista terrenal, ¿cuál es, querido? Pues se hace un juicio para declarar inocente o culpable a un acusado, ¿verdad o mentira? Y nosotros desde que venimos a este mundo vivimos en un total conflicto. Y muchas veces se nos va la vida y ni cuenta nos damos. Me refiero principalmente a aquellos que no conocen nada en lo absoluto sobre lo que sucede a nuestro alrededor. Y es esa guerra, esa lucha, esa batalla que no vemos, pero hay un pequeño grupo que aunque no la ve, sí la siente, porque conoce ese mundo espiritual. Tenemos un enemigo invisible conocido como Satanás y junto con él un sinfín de demonios. Y esos demonios eran ángeles que le servían y obedecían a Jehová, pero una vez que le creyeron a Satanás se convirtieron en demonios, en seres malignos. Y hoy son parte del ejército de Satanás. Y el trabajo de ellos es seducir de tal manera al ser humano para que no pueda discernir o ver ese mundo espiritual. Y de esa manera toda la humanidad vaya en contra de la voluntad de Dios. Pero además Satanás no solamente hace eso de separarnos de Dios, de hacer que no veamos el amor de Dios hacia cada uno de nosotros, porque Él también tiene otra tarea. Después que acusó a Dios, ahora se encarga de acusarnos a nosotros. Pero saben que ese trabajo de Él como acusador no comenzó aquí en la tierra, sino que en el cielo, en el mismo trono de Dios. Y para los que no conocen esta verdad, la primera acusación de Satanás fue contra Dios, contra su propio creador. Y aclaremos porque Dios no creó al diablo. Creó a un ángel hermoso, con más inteligencia que los demás y con más poder. Pero lo que pecó contra su creador fue entonces que se convirtió en diablo. Pues este ser comenzó a acusar a Jehová diciendo que era un Dios injusto y comenzó a llenarle la mente a los ángeles con esta gran mentira, de tal manera que se lo creyeron. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer Jehová? Pues llevar a cabo un juicio para mostrar su justicia ante el universo. ¿Y por qué ante el universo, querido? Porque nosotros no somos los únicos seres creados. Existen otros mundos que forman parte de la creación de Dios. Y en el libro de Job podemos comprobarlo. Pues esta acusación, queridos, no solo afectó el mismo trono de Dios y nuestro planeta, también afectó a todo el universo. ¿Y por qué? Porque ese pecado no fue cometido aquí en este planeta, sino que comenzó en el mismo trono de Dios, donde puso a Jehová en evidencias delante de sus santos ángeles y también ante el resto del universo. Y fíjense, ese pecado fue cometido por un ángel creado perfecto, un ángel que fue creado con un fin, pero sin embargo pecó. ¿Y de qué manera? Y para nosotros es y será un total misterio, por lo menos mientras tengamos esta naturaleza. Fíjense, si el pecado no comenzó aquí, entonces eso quiere decir que el pecado no es un asunto solo de este planeta, sino que en el mismo están involucrados el universo entero, porque el cabecilla es Satanás, de eso no hay dudas. ¿Y cuántos ángeles arrastró con él a base de sus mentiras? Dice la Biblia que fue la tercera parte. Así que fueron muchos ángeles que Satanás arrastró junto con él. Y aquí vino lo interesante, querido, porque los ángeles son seres creados con mucha inteligencia y creados solamente a obedecer a Dios. Y si Satanás fue capaz de engañarlos, eso quiere decir que sus acusaciones parecían ser ciertas. Dice la sierva de Dios que después que Satanás tuvo éxito en ganar a muchos ángeles, tuvo el descaro. Esta palabra la agrego yo. Tuvo el descaro de presentar su causa ante Dios, argumentando que el deseo de todos los ángeles que él ya tenía de su parte, querían que él ocupara el lugar de Cristo. Fíjense, después que engañó a los ángeles, le dice a Dios que no era él, sino que eran los ángeles que querían que Satanás ocupara el lugar de Cristo. Y desde ese momento,
Satanás y todas sus huestes son declarados enemigos de Dios. Y están en este mundo, ¿qué cosa? Haciendo qué cosa? Luchando continuamente contra la verdad y la justicia de Dios. Presentando una falsa imagen del Padre y del Hijo. Y así de esa manera ha conquistado al mundo entero. Incluso a muchas iglesias que pretenden ser cristianas se encuentran haciendo la voluntad del primer y gran apóstata, Satanás. Espero, queridos, que estén entendiendo. Porque la verdad, Satanás no comenzó engañando a la humanidad. Para él engañar a los seres humanos fue cosa fácil. Él necesitaba comenzar en el mismo trono de Dios. Necesitaba aliados que estuvieran de su parte allí, porque su objetivo y su ambición iban mucho más allá, y era sentarse en el trono de Dios. Así que ya había sembrado la semilla de la duda, y por eso logró llegar hasta donde Dios se lo permitió. Ahora, ¿por qué razón Jehová no destruyó a Satanás en el momento de su rebeldía? Pudo haberlo hecho. ¿Y por qué no lo hizo? Porque si Jehová hubiera destruido a Lucifer en el instante de su rebelión, entonces la duda que había sembrado Satanás hubiera quedado en la mente de los ángeles y el carácter de Dios hubiera quedado en evidencias. Y no solamente delante de los ángeles, sino también delante del resto del universo. ¿Ya entienden por qué razón Jehová decide llevar a cabo un juicio? Pero para darle inicio a este juicio, nuestro Padre Celestial tuvo mucha paciencia, porque el tiempo sería el mejor testigo de su carácter. Y también sería testigo de la maldad de Satanás, porque con el tiempo se descubriría todo. Ya que Satanás no se iba a quedar de brazos cruzados haciéndose pasar por víctima. Pues al ser echado del cielo, ¿qué cosa hizo? Pues empezó a hacerle la guerra ¿a quién? Empezó a hacerle la guerra a Dios, sí, pero a través de lo que más él ama, que somos tú y yo. Y ya la paciencia no la tiene con Satanás. Ya Dios no tiene la paciencia con Satanás, porque ya el diablo tiene en su sentencia, junto con esos ángeles que decidieron creer en sus mentiras. Aunque se arrepientan, el perdón para ellos es irrevocable. La paciencia de Dios es con nosotros, con su creación amada. Y es por eso que ha demorado más este juicio, por amor a nosotros, porque Él no quiere que ninguno de nosotros perezca. Y el único planeta donde existe pecado es el nuestro. Y todos los demás planetas del mundo están a la expectativa de todo lo que está pasando en nuestro mundo. Por eso se está llevando a cabo este juicio, queridos, para aclarar cualquier tipo de dudas. Y no solamente a nosotros, sino a 3 grupos de seres. ¿Y quiénes forman estos 3 grupos? Pues como primer grupo, claro está, somos nosotros, los seres humanos. Como segundo grupo, los ángeles que se mantienen con Dios en su trono. Y como tercer grupo, los seres de otros planetas, de otros mundos creados por Dios. En el libro de Job vemos cómo estos seres venían cada cierto tiempo a reunirse con Dios en un concilio. Queridos, la única manera que Jehová tenía de demostrar su justicia y echar por tierra las acusaciones de Satanás era a través de un juicio. No había otra manera. Porque nuestro Padre Celestial lo sabe todo, pero los ángeles y los demás seres creados no. Los ángeles ven muchas acciones, pero no conocen los pensamientos. Aunque el tiempo los ha llevado a entender las falsedades de Satanás. Así como nosotros que fuimos creados con menos inteligencia y ya conocemos todas sus mentiras y engaños. Pues aquí, queridos, se deja engañar el que quiere. ¿No lo creen así? Porque bastante evidencias que Jehová nos ha dejado en su palabra para tener un pleno conocimiento sobre las mentiras de Satanás. Los otros seres creados que están pendientes todo el tiempo de nosotros pueden también ver muchas acciones, pero no conocen las intenciones del corazón. Por eso, mis amados, fue necesario llevar un registro en el cielo de todas nuestras acciones. Por eso existen libros donde se anota todo lo que hacemos diariamente, ya que no habrá sentencia sobre su creación amada sin una prueba. Nadie podrá juzgar a Dios cuando dicte sentencia sobre alguien, porque habrán suficientes pruebas, querido. Muchas pruebas para mostrar. También saben que Satanás no es el único que está involucrado en el mal que le ha causado al universo. También están los ángeles que decidieron seguirle. Y a estos ángeles caídos hay que aclararle dudas también en este juicio, para poderle dar respuesta a todo el universo también. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Miren lo que dice el apóstol Pablo allí en 1 Corintios capítulo 4, verso 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido. Escuchen bien esta palabra, porque dice Pablo que Dios nos ha exhibido, nos ha expuesto, nos ha mostrado, nos ha presentado ante quién. Seguimos leyendo, dice el verso,
dice, según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles. ¿Y quién es un apóstol? Pues un apóstol, querido, es todo aquel que predica una doctrina. Pues esta palabra es sinónimo de propagador, de divulgador. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues divulgar y propagar la palabra de Dios. Así que todos somos apóstoles de Jesús. Pues seguimos leyendo. Dice, porque el texto no termina ahí, dice, que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo. Y aquí en la versión que tengo yo en la Biblia, que es Reina Valera de 1960, dice al mundo, pero aquí no se refiere a nuestro mundo, sino que nosotros hemos llegado a ser espectáculo al universo, a todos los mundos creados por Dios, ante los ángeles y ante los hombres. Dice Pablo que nosotros hemos venido a ser espectáculo ante el universo, ante los ángeles y ante los hombres. Es interesante ver cómo tenemos los ojos puestos ante el universo, queridos. Todos los seres creados de otros mundos, junto con todos los ángeles, están pendientes de nosotros. Ahora, ¿por qué razón Pablo usa 3 grupos? Es sencillo de entender. Nosotros los apóstoles, los discípulos de Jesús, venimos siendo los protagonistas de este gran conflicto. Y los espectadores, ¿quiénes son? Pues es el resto del universo, el universo entero, incluyendo los ángeles. Y los hombres que se refiere Pablo aquí, se refiere a los hombres impíos, a todos aquellos que no quieren saber de Jesús, pero sin embargo están a la expectativa de nosotros. Vamos a ver otra cita que nos llevará a tener una mejor comprensión de lo que estamos hablando. Y la encontramos allí en Colosenses capítulo 1, versos 19 y verso 20. Dice verso 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Pues, ¿a quién se refiere aquí Pablo? A Jesús. Y verso 20 dice, por medio de él, por medio de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas. Presten atención a lo que sigue, porque ¿qué cosa tenía que reconciliar Cristo? Vamos a ver, dice, así la que está en la tierra, escuchen, como la que está en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aguanten ahí porque esta cita se pone interesante. El único mundo caído es el nuestro. Así que la reconciliación del Padre y del Hijo era con la humanidad caída. ¿Cómo es que entonces Cristo está buscando también reconciliación con el cielo? ¿Se dan cuenta ahora por qué fue necesario que Jehová llevara a cabo un juicio? Porque las acusaciones de Satanás conmovieron, queridos, conmovieron a todo el universo. Por eso el Padre y el Hijo a través de ese juicio van a reconciliar al universo entero. Este juicio va a mostrar al final de la historia que Jehová es un Dios justo y volverá la armonía nuevamente en todo el universo como la hubo antes de la entrada del pecado. Porque ahora en estos momentos hay un verdadero caos total. Ángeles caídos acusando a Dios, hombres impíos que también acusan a Dios, el resto del universo mirando este gran conflicto. Así que no hay armonía. Pero llegará un día en que todo el universo al unísono reconocerán que Jehová es un Dios justo. ¿No es maravilloso eso, queridos? Pues mantengámonos firmes para poder ver con nuestros propios ojos esa paz y esa armonía que al final se vivirá en este universo. Ahora, ¿cómo el universo se dará cuenta de que Jehová es un Dios justo? Pues la única manera será a través de la justicia de Dios que será revelada en este juicio. Fíjense, según la Biblia iremos a morar por 1000 años en el cielo, junto a nuestro Padre Celestial. Pero aún ya transformados, estaremos allí con dudas, porque vamos a estar preguntando por familiares, amigos, pastores, líderes de iglesias, etc. Pero Jehová contestará cada pregunta y con pruebas. Por eso son los registros en el cielo de cada uno de nuestras acciones. Y esos 1000 años en el cielo serán suficientes para dejar bien claro en todo el universo la justicia de Dios. Volvamos a leer Apocalipsis 14:7 que dice, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Esta declaración de Juan fue hace casi 2000 años. Así que dice el texto, porque la hora de su juicio ha llegado. Fíjense, no dice llegará, sino que ha llegado, la hora de su juicio ha comenzado. Este es el mensaje que trae el primer ángel, donde también nos dice que tenía el evangelio eterno para predicarlo a
todos los moradores de la tierra. ¿Acaso este mensaje no es dado mucho antes de la segunda venida de Cristo? Este mensaje que trae el primer ángel, ¿acaso no es para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo? Entonces, tenemos que dejar algo bien claro aquí para aquellos que tienen un concepto equivocado en cuanto al juicio de Dios. Porque este juicio no es como muchos piensan que se llevará a cabo cuando Cristo venga. Porque este juicio comenzó desde el mismo instante que Cristo entró al santuario celestial, que es la primera fase de este juicio conocida como juicio investigador, donde está allí como nuestro abogado. Dice la sierva de Dios que el capítulo 14 de Apocalipsis es el de mayor y profundo interés en comparación a los demás capítulos, refiriéndose al mensaje de los tres ángeles, porque estos tres mensajes han sido enviados para preparar a todos los seres humanos. Fíjense, no dice que será para preparar solamente al pueblo de Dios, sino para preparar a toda la humanidad. Como dice Apocalipsis 14:6, para predicarlo ¿a dónde? A todos los moradores de la tierra. Y la sierva de Dios en su cita dice que estos tres ángeles representan a todos aquellos que reciben la verdad y la presentan al mundo con poder. Eso es escrito, lo podemos ver allí en la carta 79 del año 1900 y en Review and Herald, la página de la 10 a la 13 del 1904. Ahora, voy a llevarlos al libro de Daniel, allí en el capítulo 7. Este capítulo trata sobre la visión que tuvo Daniel sobre las cuatro bestias, pero los versículos 9, 10, 13 y 14 nos van a ayudar a tener una mejor comprensión sobre el tema de hoy. Dice el verso 9, escuchen. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Queridos, aquí tenemos que recordar que este anciano de días al que se refiere Daniel es Dios, el Padre, nuestro Padre celestial. El verso 10 dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí todavía Daniel se refiere al Padre como juez. Queridos, ¿dónde se está realizando esta escena de juicio? Pues la Biblia dice bien claro que en el cielo, ¿verdad? Ahora, no sé por qué otros estudiosos de la Biblia no ven esta verdad y creen que el juicio se llevará a cabo cuando Cristo venga. Este trozo bíblico dice que el juez se sentó y que millares y millones de ángeles le servían y que los libros fueron abiertos. Ahora miren lo que dice el verso 13 y el verso 14. Dice el verso 13. Dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Bueno, no hay dudas que este hijo de hombre es Cristo. Jesús mismo cuando estuvo entre nosotros se consideró como el hijo del hombre, ¿verdad? Pues dice Daniel que este hijo del hombre vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Saben, esta visión de Daniel no se trata de la segunda venida de Cristo como muchos piensan. Esta visión trata sobre la salida de Cristo del lugar santo al lugar santísimo al final de los 2300 días en el año 1844, donde allí llega a la presencia de su Padre, y este encuentro tiene un motivo muy especial porque es aquí donde sucede algo que tenemos que tener presente. Así que una vez que Jesús se presentó ante el Padre, dice el verso 14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Qué nos dejan bien claro estos textos? Pues que antes de que Jesús le fuera dado dominio, gloria y reino eterno, ya hacía mucho tiempo atrás se estaba llevando a cabo este juicio desde que Cristo entró en el santuario. Y una vez allí en el lugar santísimo, en la presencia del Padre, le da inicio a los últimos actos de su ministerio en beneficio de toda la humanidad y así darle un punto final a la obra del juicio investigador. Es ahí, queridos, donde el Padre le concede a Cristo toda la autoridad y se convierte en nuestro juez.
Y aunque el Padre sigue presidiendo el juicio, Cristo es quien terminará este proceso judicial como juez. ¿Están entendiendo, queridos? Allí en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10, Pablo nos exhorta lo siguiente. Dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este es otro verso el cual confunde a las personas, porque piensan que Pablo aquí se refiere a que esto sucederá cuando Cristo venga, pero no es así, porque para eso se le fue dada la visión a Daniel, donde vio que se sentó el juez y los libros fueron abiertos. A esto es a lo que se refiere Pablo, en que nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo a través de lo que hay anotado en los libros con respecto a nuestras acciones, sea buena o sea mala. Así que nos juzgarán en el cielo y luego con pruebas nos dirán por qué se tomó tal decisión. Ahora, ¿quiénes son los encargados de anotar en los registros nuestras acciones? Pues los ángeles, queridos. No debe haber duda en cuanto a eso, ¿verdad? En cada puesta de sol hay un relevo de ángel, y ese ángel que estuvo contigo va allí a tu expediente, va allí a tu folder, a tu registro, y anota todo lo que hiciste en esas 24 horas que estuvo contigo. Y así se hace sucesivamente todos los días. Así que el ministerio de los ángeles no es solamente cuidar de nosotros, no es solamente traer sanidad a nuestra vida, también es anotar cada acto que cometemos en vida. Y yo no sé si por tu mente ha pasado esto, pero nuestros actos no solamente están siendo escritos, también son guardados en forma de videos. ¿Y por qué razón? Porque tú me puedes acusar y presentarme una prueba escrita, yo desmentir eso. Pero una prueba en un video elimina todo tipo de dudas. Miren, les voy a poner un ejemplo sencillo. Vas conduciendo y cometes una infracción, el policía te pone un ticket, e inmediatamente, ¿qué hacemos? Pues vamos a un abogado y el abogado pleitea por ti, por esa infracción que cometiste, que según el policía cometiste, ¿no? Y sales inocente porque fue algo que sucedió entre el policía y tú. Ya que la única prueba es el ticket y queda la duda de que el policía pudo haber sido injusto contigo. Pero aquí en la ciudad de Miami hay muchos semáforos con cámaras como tal vez hayan en muchas otras ciudades. Y estas cámaras se encuentran monitoreando el tráfico las 24 horas. Y todo aquel que comete infracción, en una semana le llega el ticket a la casa con una foto de la infracción, pero también con un video. Y no pierdas tu tiempo en ir a ver a un abogado, porque ese ticket no te lo quita nadie. Ningún abogado se molesta en presentarse ante un juez para defenderte, porque la mayor evidencia es ese video. Así que, asimismo, pensamos o creemos que son los registros en el cielo. No solamente se anotan por escrito, también se archivan en videos, porque la justicia de Dios se tiene que manifestar y se tiene que borrar de la mente de la humanidad y de todo el universo que nuestro Padre Celestial es un Dios injusto, como Satanás le ha hecho creer al universo. ¿Quién se escapa de este juicio, querido? Pues nadie. Ahora, hay un detalle muy importante que nosotros deberíamos tener plasmado en nuestra mente, y es que tenemos que saber por dónde comenzó este juicio. Y vamos a ver qué dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por dónde comenzó el juicio, queridos? Pues por los hijos de Dios, por todos aquellos que de una manera u otra han decidido seguir a Cristo. Sigue diciendo el texto: y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Amados, este juicio comenzó por nosotros, sí, pero no debería estresarnos ni llenarnos de temor si de verdad estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Si de verdad estamos conscientes que todo lo que estamos haciendo honra a nuestro Padre Celestial. Recuerden, todo cristiano que con sinceridad se aferra a Cristo, Cristo lo defenderá ante el Padre
y al finalizar el proceso de este juicio quedará absuelto de toda condenación y será salvo. Pero como dice Pedro, hay de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios. Y aquí Pedro no solamente hace referencia a aquellos que nunca les ha interesado conocer a Dios, pues también hace referencia a los falsos cristianos. Existen muchos, queridos, pero muchos cristianos que con su boca llaman a Cristo su Señor. Existen muchos que se paran en un púlpito y predican muy lindo. Existen muchos otros que no predican y en su trabajo, en su vecindad y donde quiera que van, ante los ojos humanos, son santos, pero ante los ojos de Dios no. Existen otros que incluso han echado fuera demonios en el nombre de Jesús. Han hecho milagros en el nombre de Jesús. Pero los registros de estas personas son peores que los de un convicto con 30 cargos en su contra aquí en la tierra. No por gusto, dice Jesús, no todo el que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Por eso, queridos, es muy necesario este juicio. Y por eso estaremos 1000 años en la patria celestial, donde Cristo nos declarará detalle por detalle, porque muchos que aparentemente veíamos como santos se perdieron, y a otros que veíamos perdidos, lo veremos entre nosotros, disfrutando de una vida eterna. Escuchen y presten atención a esta cita, porque eriza la piel el solo hecho de escucharla. Y esta cita la encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 473, párrafo 3. Dice la sierva de Dios: la obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad o de infidelidad. Y frente a cada nombre, en los libros del cielo, aparecen con terrible exactitud cada palabra, o mejor dicho, cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto, con todas sus artimañas y astucias. También aparecen registradas las amonestaciones y reprensiones divinas que han sido despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades despreciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, y todo está siendo registrado por el ángel anotador, los ángeles encargados de cuidar de nosotros cada día. Queridos, si estas citas las leemos a alguien que está consciente de que no lleva una vida consagrada a Cristo, creo que comenzaría a preocuparse desde ahora y arreglaría su cuenta con Dios. Amados, veremos muchas sorpresas en el cielo, sí, pero no pensemos que estamos firmes. No pensemos que estamos seguros y salvos, porque todavía quedan muchas cositas en nosotros que tenemos que despojar de nuestra vida. Tenemos que trabajar duramente en nosotros mismos si en verdad queremos ver el rostro dulce y amable de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. A Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amados, esta primera fase, conocida como juicio investigador, es para determinar quiénes son los que se salvan y quiénes son los que se pierden. Ahora, la buena noticia es que todavía estamos en esa primera fase del juicio. Quiere decir que todavía tenemos oportunidad de arreglar nuestra cuenta con Dios, si aún sentimos que nos falta algo por arreglar con Él. Pero también tenemos que tener presente que cuando se cierra la sesión de esta primera fase, para comenzar la segunda fase, no lo vamos a saber. O bueno, cuando lo sepamos es porque ya se cerró. Es porque ya se cerró. Y lo vamos a saber en la lluvia tardía. Si nos vemos involucrados en el mensaje final de esa lluvia que estamos esperando, entonces hemos sido sellados. Pero si no nos vemos involucrados en ese mensaje final, entonces puedes decir, querido, que quedaste sellado para muerte eterna. El ángel no nos va a susurrar en nuestros oídos que ya falta una semana para que se cierre ese tiempo de gracia, para que se cierre esa primera fase del juicio investigador. Por eso el tiempo de arreglar mi cuenta con Dios es hoy y ahora. No es mañana, no es el mes que viene, es hoy que Cristo nos hace el llamado de arreglar nuestra cuenta con Él. Les voy a leer otra cita más de la sierva de Dios. En Conflicto de los Siglos, página 474, párrafo 5. Esta otra cita nos pone a temblar. Dice ella: cada nombre es mencionado
Cada caso cuidadosamente investigado, habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. Sigue diciendo, en caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. ¿Qué nos dice esta cita, queridos? Pues que de nada nos sirve haber llevado una buena obra en Cristo si cuando mencionen nuestro nombre y se ha investigado cuidadosamente, descubren que todavía hay algún pecado en el cual no nos hayamos arrepentido y aún no se ha perdonado, pues nuestro nombre será borrado del libro de la vida y nuestras buenas obras serán borradas de los registros de Dios. Les voy a leer dos citas bíblicas. Una está en Éxodo y la otra en Ezequiel. Dice allí Éxodo 32-33. El Señor le declaró a Moisés, al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Y en Ezequiel 18:4 leemos esto. Si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. Queridos, ¿saben qué es lo más triste de todo esto? Que la mayoría de los cristianos creen que la salvación ya está garantizada desde que Cristo murió colgado en aquella cruz y que ya no hay más nada que hacer. Sí, es verdad, Cristo nos garantizó la salvación con su sacrificio, pero no todo terminó en la cruz. La cruz fue el inicio. La cruz fue el inicio para el proceso de salvación. Miren, no hay dudas entre nosotros de que Jesús carga con dos naturalezas. Está la divina y la humana. Solo que al venir acá en forma humana, ocultó su divinidad con el ropaje de la humanidad, pero nunca se separó de su divinidad. Así lo dice la sierva de Dios. Pero cuando Cristo muere, allí en la cruz, la naturaleza que muere es la humana, y a los 3 días la vuelve a recuperar, demostrándonos que asimismo, como resucitó Él, resucitarán todos los que mueren en Él. Ahora, hay un problema aquí, porque son pocos los que conocen esta verdad. Y es que todos nosotros nacemos con una naturaleza, sí. Una naturaleza defectuosa que con el tiempo se mancha de pecado. Y entonces, ¿qué es lo que hace Cristo cuando nosotros lo aceptamos? Fíjense, Cristo tuvo la peor muerte, cargó con nuestra maldición y pagó nuestros pecados allí en la cruz para nosotros hoy poder alcanzar la salvación, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Él? Porque quiero que sepas, querido, que con solo nuestra naturaleza humana es imposible alcanzar la salvación. Y tal vez muchos se sorprendan al escuchar esto y se pregunten, ¿cómo es posible? ¿Acaso Cristo no venció el pecado con su naturaleza humana? Y yo te voy a responder que sí. Pero Cristo venció el pecado con su naturaleza humana, aferrado a la naturaleza divina. Cristo nunca se soltó de la mano del Padre. Cristo se pasaba horas y horas cada día buscando esa relación estrecha con su Padre. Cristo dormía poco, se pasaba la mayor parte de la noche orando y al otro día estaba listo para comenzar su obra en esta tierra, lleno de energía, lleno de fuerza, de voluntad y lleno del Espíritu del Padre. Y eso fue lo que le llevó a Él a vencer el pecado. Dice la sierva de Dios en su libro Cristo nuestro Salvador, página 90, párrafo 1, que la vida terrenal de Cristo fue una vida de oración y que muchas fueron las horas que pasó a solas con Dios. Y de ese modo fue que obtuvo la sabiduría y la fortaleza que lo sostuvieron en su obra y lo libraron de caer en las tentaciones de Satanás. Y en el párrafo 3 de ese mismo libro dice, Cristo había pasado toda su vida en presencia de su Padre y que el Espíritu de Dios había sido su guía y apoyo constante. Jesús dio siempre a Dios la gloria de sus obras. Y él mismo decía, por esta cita también la vemos en Juan 5:30, él mismo decía que de mí mismo no puedo hacer nada. Así que Cristo decía que de él mismo no podía hacer nada. Si Cristo de él mismo no podía hacer nada, ¿qué podemos hacer tú y yo, queridos, usando nuestra naturaleza humana? Si el propio Cristo declaró que él mismo no podía hacer nada, pues tú y yo tampoco podemos hacer nada usando única y exclusivamente nuestra naturaleza humana, usando nuestra propia fuerza, usando nuestro intelecto, usando nuestro raciocinio, usando nuestro conocimiento, pues nada, de nada nos servirá,
Pues nos hace falta algo más, queridos. Porque fíjense, si teniendo Cristo esa estrecha relación con el Padre, las 3 veces que oró en el Getsemaní, le pidió al Padre que pasara de él esa copa, que le diera esa responsabilidad a otro, porque su naturaleza humana no se negaba a cumplir con su misión. ¿Cuánto más nosotros, queridos? Vendrá un tiempo de angustia fuerte. Y por muy firmes que estemos en Cristo, nuestra naturaleza humana se negará a cumplir con nuestro cometido en esta tierra. Miren, queridos, tenemos que tener bien presente que nosotros, usando únicamente nuestra naturaleza humana, no vamos a poder vencer el pecado que nos acecha, y por ende no alcanzaremos la salvación. Por ende seremos culpables ante el juicio de Dios. ¿Recuerdan el encuentro de Nicodemo con Jesús? Allí en Juan 3, Jesús le dice a Nicodemo que debía nacer de nuevo si quería ver el reino de Dios. Y eso mismo se lo dice a toda la humanidad. ¿Y ese nuevo nacimiento en qué consiste? Pues consiste en agua y en espíritu, eso lo sabemos. Consiste en ese combo que van juntos si de verdad queremos ser vistos como inocentes ante el tribunal celestial, cuando se dé el fallo en contra de nosotros, ¿verdad? Queridos, Jesús murió por cada uno de nosotros y fue una muerte terrible, la muerte que nos correspondía a nosotros. Mas sin embargo nosotros tenemos que morir también y nacer de nuevo para poder ver el rostro de Jesús. Y ese nuevo nacimiento es cuando nos somos bautizados. Y al ser introducidos en el agua, queda allí sepultado en esa tumba líquida nuestros pecados. Y cuando salimos del agua, somos un nuevo ser. Y al instante Cristo pone algo en nosotros y es su espíritu. Y a partir de ahí, ya tú no tienes una sola naturaleza, porque has recibido también al Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Y es con esa naturaleza divina puesta en nosotros que vamos a poder vencer el pecado, así como lo hizo Cristo cuando se aferró a la naturaleza del Padre. Dice allí Ezequiel 36, verso 26, que en ese nuevo nacimiento Cristo nos dará un corazón nuevo y pondrá dentro de nosotros su espíritu, y que es solo a través de su espíritu que nosotros vamos a poder guardar sus estatutos, sus preceptos, y los vamos a poner por obras. Pero eso aún todavía, querido, no nos garantiza la salvación. Porque este mensaje está siendo presentado a muchos que llevamos años de habernos bautizados. Y la pregunta es, ¿será que porque yo llevo muchos años bautizado y el Espíritu de Cristo ha sido puesto en mí, ya tengo la salvación garantizada? Pues no, mi amado, porque a partir de ahí comienza un proceso que conocemos como santificación. El Espíritu Santo no va a trabajar solo en ti, tienen que trabajar en equipo, ambos, para que podamos guardar los mandamientos de Dios y vencer el mal en esta tierra. Amados, la primera parte de este juicio es la más importante y definitiva para la salvación de cada uno de nosotros. No debemos jugar con la misericordia de Dios. Si este juicio se ha aplazado, no es por falta de pruebas, ha sido por el amor que siente nuestro Padre Celestial por cada uno de nosotros. Y veo que el tiempo se me ha ido. Y este mensaje desde el principio sabía que no se podía exponer en un solo encuentro. Así que para el próximo mes, que creo que me toca el 17 de junio, terminaremos de estudiar las 2 fases del juicio de Dios que faltan. El llamado juicio de sentencia y el llamado juicio de ejecución. Así que espero, mis amados, que el mensaje de hoy nos lleve a reflexionar, porque cuando Cristo se despoje de su ropa de sacerdote, cuando Cristo cierre su sesión como nuestro abogado defensor ante el Padre, ya no habrá oportunidad alguna. Vamos a escuchar esta alabanza cantada por nuestro hermano Felipe Garibo, titulada Nuestro abogado y juez, y luego terminamos con una oración. Escuchemos. Hermosa alabanza, mis amados. Como dice la letra de esta alabanza, el día está cerca, más cerca que el ayer. Estamos preparados, queridos, porque nuestra salvación, como dice el hermano Felipe Garibó, en juego está. Quiera Dios que cuando seamos juzgados nos encuentre inocente, con un registro impecable. Y antes de terminar, antes de orar, permítanme decirle 2 palabras más que llegaron a mi mente mientras escuchaba esta hermosa alabanza. En mi época de estudiante, yo no sé si en otro país funciona igual, pero ¿saben cuál era el mayor temor para un estudiante en mi época? Cuando nos amenazaban que nos iban a manchar el expediente. En mi país llevan un registro de toda tu vida educacional, y en dependencia de lo que se encuentre registrado allí, usted obtendrá una buena carrera, una buena especialidad,
para que en un futuro tengas un buen oficio. Y cuando te ponían una mancha en el expediente, querido, no la quitaba nadie, porque las hojas vienen enumeradas. Y si alguien arrancaba una hoja, enseguida se daban cuenta que si arrancaron esa hoja fue por algo, y entonces quedaba la duda y por ende no te daban la mejor carrera. La única persona autorizada a retirarte esa mancha en tu expediente era el director de la escuela, en conjunto con una comisión de líderes que pertenecían al sectorial de educación. Pero si determinaban quitarte esa mancha porque tú habías mantenido una buena conducta por largo periodo de tiempo, la hoja no era arrancada, solo que ponían encima de ese escrito un cuño y una firma y agregaban unas palabras al lado explicando el por qué se canceló esa amonestación. Queridos, asimismo creemos que debe ser nuestro registro en el cielo. Y el único que puede borrar nuestras rebeliones es el único que vino y padeció por cada uno de nosotros. Y para borrar nuestras rebeliones tenemos que presentarnos ante ese gran juicio puro y sin manchas, así como vivió Él entre nosotros. Meditemos en esto, amados. Oramos. Padre eterno y misericordioso, te agradecemos, Señor, por este mensaje. Gracias por darnos esa visión de saber que sí se puede vivir en esta tierra sin pecado. Gracias, Señor, por hacernos saber que eso solo se puede lograr cuando adherimos nuestra naturaleza a la tuya. Por eso nos dices en Juan 15:5 que tú eres la vid y vosotros los pámpanos. Nos dices que separados de ti nada podemos hacer. Nada podemos hacer con nuestra naturaleza humana, Padre. Sabemos eso. Tú, Señor, venciste el pecado en esta tierra porque estuviste todo el tiempo adherido a la naturaleza de tu Padre. Tu naturaleza humana se negaba a cumplir con tu misión en esta tierra, pero gracias a las fuerzas y el poder que te dio el Padre a través de su naturaleza, pudiste vencer. Cuando te fuiste al Padre nos dijiste que huérfanos no nos dejarías, porque estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, a través de tu Espíritu. Y es a través de tu Espíritu, Señor, que nosotros vamos a cumplir con nuestra misión en esta tierra y alcanzaremos la victoria. Desafortunadamente, muchos de tus hijos quieren vivir una vida cristiana separada de tu Espíritu, creyendo que con sus propias fuerzas pueden vencer las artimañas, pueden vencer las mentiras y el engaño de Satanás, pero se engañan ellos mismos. Es triste ver, Señor, cómo muchos líderes de tu pueblo se encuentran predicándole a tu rebaño que es imposible vencer el pecado en esta tierra y que estaremos pecando hasta que tú vengas. Por eso tu iglesia está muerta espiritualmente, Padre. Por eso tu iglesia no prospera. Por eso en tu iglesia no hay un reavivamiento, porque se encuentra sumergida en la mentira y el engaño. Y eso es lo que busca Satanás, porque cuando pensamos así nos olvidamos que se está llevando a cabo un juicio sobre todas nuestras acciones y muchos no se dan cuenta que este juicio está pronto a terminar y la gran mayoría quedarán culpables ante el tribunal celestial. Padre, queremos arreglar nuestra cuenta contigo hoy y tal vez hay algún pecado en nosotros que cometimos en el pasado y no lo hemos confesado porque se nos olvidó, pero sabemos que está allí escrito en nuestro registro. Te rogamos que traigas a nuestra memoria todo pecado que pueda estar registrado allí sin confesar para ponerlo a cuenta contigo, porque cuando se cierre la gracia, Señor, no importa cuánto hemos hecho por ti, si encuentra pecado en nuestro registro quedaremos culpables y perderemos la oportunidad de estar contigo por siempre. Ayúdanos, Señor, porque nuestra naturaleza es débil. Llénanos de tu espíritu para poder vencer todas las artimañas, mentiras y engaños del enemigo. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos de la iglesia del aire. Bendice a cada persona que escuche este mensaje y lo ponga en práctica. Quédate con nosotros el resto del día y danos tu bendición. Es en el nombre de nuestro Señor Jesús que te lo pedimos, te lo imploramos. Amén, amén y amén. Muchas gracias, querido, por la invitación. Amén. 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 Muchas Gloria gracias, a Dios. querido hermano Peña, y a cada hermano que participó en el culto de esta mañana, de sábado. Que Dios le bendiga a todos mis hermanos. Igualmente, bendiciones a Peña. Bendiciones mil. Muchas gracias, mi hermana. Amén. Gloria a Dios.
Bendiciones, mi hermano, y muchas gracias por ese mensaje tan hermoso que nos ha traído y nos ha hecho reflexionar y que reconozcamos qué estamos haciendo nosotros. Gracias, hermanito, que Dios lo bendiga. Necesitamos seguir unidos en oración, hermana, orando los unos por los otros, porque el enemigo está haciendo de las suyas. Y créanme, para yo traer este mensaje hoy acá, pasé bastante prueba porque el enemigo no quería. Cada vez que yo predico, yo desenmascaro al enemigo. Y si hay un ser que él odia en esta tierra, yo debo ser uno de ellos. Y lo pudimos ver hoy, antes, cómo lo interrumpía. Sí, Sí. sí, así mismo. Fue muy duro, pero bueno, gracias a Dios se pudo predicar y el mes que viene vamos a hacer parte de este mensaje. Bueno, les deseo una feliz tarde. Dios me los bendiga a todos mis amados hermanos. Amén. Un abrazo en Cristo desde Gloria a aquí. Dios. Amén. Feliz tarde.